Licenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La Corte Constitucional resolvió suspender la vigencia del Acuerdo Ministerial 179 emitido por la Cartera de Defensa relacionado al uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. La decisión se mantendrá hasta que el Pleno de la Corte adopte una resolución sobre el Fondo de la Acción de Inconstitucionalidad planteada por organismos de derechos humanos como CEDU, Surcuna y Amazon Frontlines. Las magistradas Daniela Salazar, Carla Andrade y Teresa Núquez de la Sala de Admisión de la Corte emitieron la resolución el 17 de junio de 2020, aunque aclararon que la resolución no implica un pronunciamiento sobre el Fondo de la Acción de Inconstitucionalidad. Durante una comparecencia en la Asamblea Nacional a principios de junio, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín explicó que el reglamento serviría para que los militares actúen frente a 5 escenarios posibles: estado de excepción, conmoción interna o calamidad pública, operaciones castrenses, conflicto armado y legítima defensa. Asimismo, aclaró que el uso diferenciado de la fuerza se aplicaría con base en una escala que incorpora los niveles de intensidad, resistencia o amenaza. El secretario de Estado sostuvo que el uso de armas de fuego sería el último recurso en caso de que se ponga en riesgo la vida o bienes estratégicos del Estado. Siete de la mañana con 44 minutos, 7:44 minutos. Ustedes han escuchado ya la introducción. Saludamos entonces al defensor del pueblo, Freddy Carrión, que nos acompaña esta mañana. Doctor Carrión, buenos días. Bienvenido a Punto Noticias en su primera emisión. Esa ha sido la respuesta, al menos preliminar, de la Corte Constitucional de dejar sin efecto temporalmente este acuerdo que ha generado alertas en las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional y también a nivel internacional, y es considerado por estas mismas organizaciones como un pequeño triunfo respecto a la vigencia de este acuerdo que pone en riesgo los derechos humanos en el país. ¿Cómo toma la Defensoría del Pueblo esta reacción de la Corte Constitucional y qué esperar después de 15 días que tendrán para justificar este acuerdo? Buenos días, Licenia. Bueno, para empezar, este acuerdo ministerial 179, la Defensoría del Pueblo ya lo había advertido de su inconstitucionalidad. De hecho, nos llama un poco la atención de que la acción de inconstitucionalidad que presentó la Defensoría del Pueblo el 4 de junio aún no ha sido resuelta, y cuando tiene los mismos elementos, es decir, una identidad objetiva frente a las acciones o a las demandas que también presentaron las organizaciones de derechos humanos. Así que, como Defensoría del Pueblo y como institución de derechos humanos, indudablemente que nos sumamos a esta decisión de la Corte Constitucional de suspender, como habíamos pedido, los efectos de este decreto o de este acuerdo ministerial, que a todas luces es completamente inconstitucional. No se le puede pedir a las Fuerzas Armadas ni autorizar la fuerza letal para controlar o regular manifestaciones internas, protestas sociales que, como se han anunciado, van a recrudecerse, van a incrementarse en los próximos días. No olvidemos que se emite este acuerdo ministerial con una extraña coincidencia, justamente cuando existen una serie de medidas económicas que el gobierno ha tomado y que de una u otra manera ha generado una serie de consecuencias negativas, sobre todo en grupos altamente vulnerables, como obviamente los adultos mayores, como incluso una serie de personas, funcionarios públicos que han visto eliminarse las empresas públicas, no pagársele los sueldos y salarios, incluso hasta atentando contra el derecho de grupos de atención prioritaria como son las personas con discapacidad. Así que esta decisión de la Corte Constitucional, que indudablemente saludamos, pero sobre todo creemos que está conforme a derecho, porque es lo que tendría que haber hecho, tendría que haberse realizado. No se puede permitir un acuerdo ministerial, como digo, altamente atentatorio a los derechos humanos, y que como institución de derechos humanos también presentamos la acción de constitucionalidad, como mencionaba, inclusive antes de las propias organizaciones de derechos humanos, porque indudablemente entendemos que este decreto o este acuerdo, no puede tener vida jurídica. Ahora, doctor Carrión, es una decisión simplemente temporal. Si se han presentado todos los argumentos por parte de la Defensoría del Pueblo y por parte de otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, incluso ha habido observaciones de organismos internacionales
en materia de derechos humanos sobre este tema? ¿Por qué la Corte Constitucional no toma una decisión definitiva si tiene todos los argumentos que han demostrado que este acuerdo es inconstitucional y que pone en peligro la vigencia de los derechos humanos en el país? Porque dentro de la acción de inconstitucionalidad se pidió una medida cautelar. Entonces la Corte Constitucional lo que se pronuncia en estos momentos es acogiendo la medida cautelar que expresamente solicitamos de declarar suspenso o en suspensión los efectos de este acuerdo ministerial. Eso como una medida rápida, porque no olvide que este acuerdo se mantenía vigente y por lo tanto podía haber sido utilizado en cualquier momento, dadas las circunstancias, por los miembros de las Fuerzas Armadas. Lo importante y lo fundamental era dejar en suspenso hasta resolver, como una medida cautelar expresamente solicitada por la Defensoría del Pueblo y obviamente por las instituciones y organizaciones de derechos humanos. Ahora queda ya con un análisis más pausado, sobre todo con un análisis más profundo, que la propia Corte Constitucional convoque una audiencia a los accionantes y de esa manera, con mayores argumentos y fundamentos jurídicos, obviamente acoja esta acción de inconstitucionalidad y dé de baja del ordenamiento jurídico a este acuerdo ministerial. Esta audiencia, que se convocará en los próximos días, pues ha dado 15 días de plazo para ello. ¿Qué posibilidades existen de que quienes impulsan este acuerdo, en este caso el Ministerio de Defensa y el gobierno a través del Ministerio de Defensa Nacional, logren justificar la vigencia del mismo, la validez del mismo, la legalidad de este acuerdo, en contraposición a lo que dicen las entidades defensoras de derechos humanos? Va a ser muy complicado, Licenia, muy difícil y complicado sostener un acto tan inconstitucional como este acuerdo ministerial. Y varias razones son para argumentarlo. La primera de ellas es que no se le puede permitir que para el control del orden interno las Fuerzas Armadas tengan facultad de utilizar armas letales. Esa es una de las primeras consideraciones que demuestra su abierta inconstitucionalidad. Por una razón, la Constitución establece expresamente que las Fuerzas Armadas se dedicarán a la protección de la soberanía y seguridad y integridad territorial. Soberanía e integridad territorial. Y para el caso de la seguridad interna, expresamente le faculta a la Policía Nacional para el control interno. Otro de los argumentos es lo que ya se aprobó, el Código Orgánico Integral Penal, en donde obviamente faculta a la Policía Nacional con esta competencia de hacer uso de la fuerza. El segundo argumento y fundamental es de que las Fuerzas Armadas no están ni preparadas ni capacitadas para controlar el orden interno. Eso es una competencia de la Policía Nacional. Nunca se han preparado. Su objetivo es eliminar al enemigo interno de acuerdo a su doctrina, de acuerdo a su preparación, e indudablemente cuando hablamos de seguridad, de conflictos internos, de manifestaciones, de protestas sociales, no están preparados, no es su finalidad, porque su finalidad, insisto en esto, es soberanía e integridad territorial. Y algo muy importante, Licenia, es lo que tiene que ver con el arma de fuerza, con el uso de fuerza letal. Es imposible, pero así lo digo, es imposible que las Fuerzas Armadas pretendan utilizar para controlar protestas, para controlar manifestaciones sociales, armas letales de acuerdo a su discrecionalidad, de acuerdo a su real entender, cuando se encuentren en circunstancias que hagan merecedor de utilizar el arma de fuego, el arma de dotación, porque es muy riesgoso dejar al criterio completamente subjetivo de un miembro de las Fuerzas Armadas hacer uso o no de la fuerza letal. Eso en ningún contexto se ha dado. Mire usted lo que está pasando en Estados Unidos. Graves manifestaciones que han derivado en violencia y no se le ha ocurrido a ningún país, mucho menos Estados Unidos, hacer uso de los militares para que empiecen a reprimir a la población. Lo vivimos en el mes de octubre. Se quiere curar, entre comillas, en sano, autorizando a las Fuerzas Armadas que hagan el uso de armas de dotación, de armas de fuerza y de armas letales contra la población a la que juraron proteger, a la que tienen por misión garantizar sus derechos, lo que va en contra de lo que significa la doctrina de protección de los derechos humanos. Ahora, el ministro de Defensa en general pueden decir que ellos obviamente también tienen derechos humanos y que cuando una manifestación se torna violenta tienen el derecho a defenderse y dependiendo del nivel de agresividad de las personas que protestan por determinada situación, ellos tienen el derecho a hacer uso de esta fuerza progresiva.
No, a ver, ahí hay dos temas. Efectivamente, mucho se ha hablado de que los militares, de que la Policía Nacional también tienen derechos humanos. Es que nadie discute que tengamos derechos humanos. Aquí el punto está de dónde viene la violación de los derechos humanos o el control. Las Fuerzas Armadas, como la Policía Nacional, son los únicos organismos e instituciones que detentan la fuerza, legítima y legalmente hablando por disposición constitucional. Son los que pueden emplear la fuerza en contra de personas que indudablemente pueden atentar contra otros derechos de igual valor como la vida o la integridad. Ese es el único requisito. Pero cuando hablamos de escenarios, el escenario interno como el escenario externo, las competencias difieren. Para el escenario externo, indudable, Fuerzas Armadas deben proteger la heredad territorial, deben proteger la soberanía. Para asuntos internos, la Policía Nacional. Y pese a eso, en la Policía Nacional hemos visto una serie de vulneraciones a los derechos humanos. El mes de octubre creo que es un ejemplo muy claro y además reciente de lo que puede hacer ni siquiera armas letales, mire usted, sino armas no letales utilizadas con consecuencias letales. Si vamos por ese lado, nadie niega los derechos humanos de la policía o de los militares. Aquí lo que estamos hablando es cuando hacemos uso de la fuerza en contra de la población civil, a la que se tiene que proteger, a la que se tiene que garantizar el ejercicio de sus derechos como la protesta social y la resistencia social. Y por ende, se tiene que precautelar el orden, efectivamente, la seguridad interna, efectivamente, pero sin poner en riesgo ni la vida ni la integridad de las personas. De lo contrario, la ciudadanía, ejerciendo un derecho como es la protesta, como es la resistencia, y que sea repelida violentamente a través de armas letales y no letales, lo único que significaría es que se está atentando contra derechos que tienen que ser protegidos por la propia fuerza de policía. Insisto, cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, lo que estamos diciendo es quién vulnera esos derechos humanos, y es el Estado que tiene la obligación de garantizarlo a través del uso de la fuerza. Por eso hablamos de violaciones a los derechos humanos, sin desconocer, por supuesto, que Fuerzas Armadas, Policía Nacional, tienen derechos, son personas y por ende les asiste esta naturaleza de ser humano y por ende de sus derechos fundamentales. Ahora, la ministra de Gobierno, Defensor del Pueblo, la ministra de Gobierno María Paula Romo ha señalado que la resolución de la Corte Constitucional obviamente es temporal y que esperarán a tener una resolución final y serán respetuosos del análisis constitucional que haga la Corte. ¿Qué decir ante esta reacción? Y tenemos ahí un elemento adicional. Primero, ya se suspendió los efectos del acuerdo ministerial 179, que eso es fundamental porque se encontraba vigente. Un acuerdo ministerial que tiene efectos para controlar el uso de la fuerza y que autoriza, insisto, la fuerza letal no puede tener vida jurídica en el país. Así que la ministra, indudable. La ministra lo que tiene que hacer es acoger un dictamen de la Corte Constitucional que, si bien es temporal por una razón, porque esa fue la petición de la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones de derechos humanos de solicitar una medida cautelar hasta que se resuelva, porque dados los tiempos, dados los procesos que maneja la Corte Constitucional, si no pedíamos una medida cautelar, lo que iba a suceder era que posiblemente resuelvan en 1, 2, 3, 4, 5 meses y mientras tanto usted mantenía un acuerdo ministerial vigente. Por ello es que pedimos esta medida cautelar, que si bien tiene carácter temporal es justamente porque es una medida cautelar que suspende los efectos, pero mientras esté vigente esta medida cautelar, no se puede hacer uso de la fuerza letal a cargo de las Fuerzas Armadas. Doctor Carrión, ¿cuánto tiempo dura la temporalidad de la decisión de la Corte Constitucional de suspender la aplicación de este acuerdo? ¿Cuánto tiempo dura esta medida? Tomando en cuenta que rige actualmente un estado de excepción que fue renovado por el presidente de la República. Y exactamente, Licenia. Estamos en un estado de excepción, por lo tanto este acuerdo ministerial entraba en completa vigencia, por lo tanto hubiera facultado para que, de existir manifestaciones que se están anunciando para la siguiente semana, usted ya hubiera tenido en las calles del país a los militares haciendo uso de la fuerza letal, no letal y letal. Con este acuerdo, con esta medida cautelar, lo que se aspira es indudable de que ya exista la resolución de fondo. Los procesos, el tiempo quedará a criterio o queda a criterio de la Corte Constitucional en función obviamente de la carga procesal que mantenga. Esperamos que esto no se demore mucho dada la emergencia nacional, dado el estado de excepción en el que vivimos y en donde se requiere de seguridad jurídica, de certidumbre a la hora de definir las competencias y actuaciones de los órganos o sobre todo de la fuerza pública.
Es importante, Licenia, que entendamos que la fuerza letal utilizada para controlar manifestaciones y protestas sociales es un atentado ya no solamente a los derechos humanos, sino a la propia democracia. La población, los ciudadanos tenemos que tener la garantía de salir a marchar, de salir a protestarnos en paz, sin violencia, pero respetándose nuestros derechos de parte del Estado, que tiene esa obligación de garantizar los derechos humanos. Es decir, es indefinida mientras no haya una resolución final. No es que durante estos 15 días que tienen plazo las partes para justificar sus argumentos, termina su vigencia allí. Es decir, es indefinida hasta que se pronuncie definitivamente. En lo absoluto. Esa medida cautelar se mantendrá hasta que resuelva la acción de inconstitucionalidad de fondo. Por el momento, no es que esta medida cautelar está sujeta a 15 días y a partir de los 15 días se reactiva nuevamente. En lo absoluto. Se suspenderá o se confirmará en el evento de que se pronuncie la Corte Constitucional con la resolución de fondo. Un triunfo, como dicen algunas organizaciones de los derechos humanos, al menos un triunfo pequeño por el momento en cuanto a la defensa de los derechos humanos en el país. Definitivamente, y más que triunfo, mi querida Licenia, lo que se trata aquí es de garantizar un Estado de Derecho. No podemos permitir que bajo ningún estado de excepcionalidad, y esto ha sido la doctrina de protección de derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es muy amplia al respecto. Los estados de excepción efectivamente se encuentran previstos en la Constitución para controlar situaciones de orden interno que amenazan o que conmocionen socialmente a un país, pero sus limitaciones son tan expresas, tan estrictas, porque lo que debe primar siempre, inclusive en un estado de excepción, son los derechos humanos, por lo cual se justifica un estado de derecho. Por eso es que se exige que en el estado de excepción se establezca cuáles son aquellos derechos que se suspende su vigencia, que adicionalmente no pueden ser sobre la vida, la integridad, sobre la libertad. No se pueden suspender esos derechos bajo ningún estado de excepción. Ahora, garantizar o permitir que las Fuerzas Armadas hagan uso para justamente atentar contra la vida o contra la integridad de los ciudadanos que salen a protestar, bajo el concepto de que hay que mantener el orden interno, porque este es otro concepto importante. Se prioriza, se pondera que el orden interno es más importante que la vida, que la integridad de las personas, y que por lo tanto las Fuerzas Armadas tienen que garantizar el orden interno bajo esta doctrina de la seguridad nacional, que primero esta es una doctrina de la seguridad nacional de mucho tiempo atrás, hablemos de la década del 70, del 80, en donde lo fundamental era controlar la protesta social, garantizar el orden interno y por ende se reprimía de forma violenta contra las personas que protestaban, se perseguía, se atentaba contra la vida y contra la integridad de los manifestantes. Justamente a través de esa gran lección que ha dejado la lucha y sobre todo miles de víctimas de la violencia estatal, es lo que se garantizan en esos estados de excepción, que no se suspendan ni se atenten contra la integridad ni contra la vida. Y este acuerdo ministerial ponía y exponía estos derechos de la vida y de la integridad a merced del criterio subjetivo del miembro de las Fuerzas Armadas, que él podría considerar que en un determinado momento se estaba atentando contra su vida o la de alguien y poder disparar, obviamente generando lesiones o inclusive pudiendo causar la pérdida de la vida, que eso es algo de lo que nos preocupa, dado, insisto, la experiencia reciente que hemos tenido en el mes de octubre del 2019. Doctor Carrión, hay varios temas que preocupan a los ciudadanos. Uno de ellos es el tema de los trabajadores de las empresas públicas que van a ser cerradas o liquidadas y a las que no se les ha pagado el sueldo durante varios meses. La Defensoría del Pueblo ha hecho un exhorto sobre el tema, pero también hay otro relacionado con el manejo de la crisis sanitaria. Personas que todavía no logran recuperar los cadáveres de sus seres queridos, personas que no pueden acceder a una unidad de cuidados intensivos, que tienen que hacer súplicas tanto del lado privado como del lado público para tener un espacio en una unidad de cuidados intensivos por el tema del coronavirus, y además enfrentan costos en el sector privado elevadísimos, prácticamente impagables, al punto de quedarse endeudados el resto de la vida si logran salir vivos de esta situación. ¿Qué está haciendo la Defensoría del Pueblo al respecto de estas dos cosas puntuales? Licenia, tenemos un país en donde las políticas públicas tienen un alto contenido discriminatorio. Lo decía Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. El coronavirus no discrimina, pero sí pueden discriminar las políticas que adopte un determinado Estado. Y en ese sentido tengo que decirlo, que en el país últimamente lo que estamos viviendo es una situación de regresividad de derechos,
en donde los derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución se encuentran limitados en su ejercicio, en su accionar. Solamente para poner el ejemplo y contestar a su pregunta cuando hablamos de las personas que perdieron sus familiares en la pandemia y que hasta el día de hoy, más de 70 días y no pueden dar ni con la identidad ni mucho menos con el paradero o con que les entreguen el cadáver de su familiar fallecido. Imagínese la presión, el dolor psicológico, emocional que eso está causando, en donde usted no conozca el paradero de su papá, de su mamá, de sus abuelos que han fallecido y que aún no tiene el cuerpo para darle una digna sepultura, afectando derechos a la seguridad jurídica, derechos a la dignidad de la vida, lo que significa también el derecho a honrar a los muertos bajo nuestra libertad de cultos. Eso indudablemente genera una situación emocional muy difícil de sobrellevar. 70 días. Hay otros que están 80 días. Han habido confusiones de cadáveres. Y esa es una obligación de la autoridad pública. Esa es una obligación de haber actuado con un protocolo de manejo de cadáveres de manera estricta, de manera rigurosa, a efectos de proteger estos derechos que en estos momentos se encuentran vulnerados. Hoy justamente en la ciudad de Guayaquil el juez constitucional va a resolver sobre esta acción de protección que como Defensoría del Pueblo presentamos para proteger el derecho de las víctimas, de los familiares, de aquellas personas que hasta el día de hoy. Estamos hablando que en el caso de la acción que presentamos, más de 30 personas, 38, pero hay un universo mayor de 130, 140 aproximadamente, que están en esta misma situación dolorosa, en donde el Estado tiene la responsabilidad de asegurar, tenía la responsabilidad de asegurar, primero, el manejo adecuado de los cadáveres. No lo hizo. Ahora se han perdido. No se encuentran identificados y dado el proceso de descomposición es mucho más complicado a iniciar estos procesos, pero tendrá que hacerlo bajo todas las técnicas forenses necesarias para dar con la identidad y obviamente la entrega de los cuerpos, por un lado. Por el otro lado hemos visto, y yo me refería al inicio, con esta regresividad de derechos. Imagínese usted cómo se ha afectado el derecho al empleo. El derecho a la salud, ya por no insistir en esta pandemia y la falta de acceso al derecho a la salud que han tenido miles de ecuatorianos. Vamos con el derecho al trabajo, ¿cómo ha sido afectado? 200.000 puestos de trabajo perdidos. Alguien nos dirá, perfecto, eso no es atribuible al gobierno. Lo que sí es atribuible al gobierno es que precarice relaciones laborales para bajar los derechos de los trabajadores y permitir despidos sin la indemnización. La solución de esta crisis no se la puede derivar al sector más vulnerable que son los trabajadores, que dependemos de nuestro trabajo, de nuestro sueldo para subsistir. Tiene que trasladársela a todo el conjunto de la sociedad y sobre todo el Estado debería haberlo absorbido a través de mayor liquidez para las empresas que protejan la nómina de sus empleados. Soluciones las hay. Nos llama muchísimo la atención demoras en el pago de los sueldos y remuneraciones del servicio público en general, los despidos y la falta de pago de liquidaciones de funcionarios que han sido cancelados del servicio público, a quienes se les ha atribuido toda la responsabilidad de la crisis ilegalmente, ilegítimamente. El funcionario público permite que este Estado funcione, permite que tengamos al menos un sistema de salud pública más o menos eficiente, pero que tengamos. En ese sentido, inclusive, del servicio público depende que tengamos maestros o que tengamos policías o que tengamos militares, solo para hablar de un ejemplo. ¿A qué voy con todo esto? Que como Defensoría del Pueblo no solamente hemos hecho un pronunciamiento, sino que hemos seguido de cerca, por ejemplo, el caso de Tame, que no se le había cancelado 3 meses. ¿De qué viven los servidores públicos? Si nos vamos por otro lado, ¿qué pasa con los guardias privados? Ellos están trabajando para una empresa o una institución pública, más de 3 meses igual, que no se les cancela sus remuneraciones. Y además son gente humilde. Los guardias privados, las personas que se dedican a limpieza y que son contratados a través de la tercerización de compañías de limpieza, de la misma manera no se les cancela. Ahora estamos viendo los municipios que no se les están cancelando y están deteniendo sus funciones, sus actividades, el propio gobierno o los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Es decir, nos llama muchísimo la atención de que hay un deterioro constante de la calidad de vida, de los proyectos de vida de la población y que eso indudablemente tiene la responsabilidad del Estado cuando entrega servicios ineficientes, cuando se atrasa en el pago de remuneraciones, cuando despide a los funcionarios públicos, cuando no les cancela sus remuneraciones y frente a eso,
como he mencionado, pues la Defensoría del Pueblo ha actuado, ya sea con acciones constitucionales, pronunciamientos, y seguiremos vigilando y garantizando el cumplimiento de estos derechos. Muchísimas gracias, doctor Carrión, por su presencia en nuestro segmento de entrevistas en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Freddy Carrión, defensor del pueblo, ha estado aquí en Punto Noticias. Gracias. Gracias. Punto Noticias, el mundo de la información.